Tiempo. Y esta noche, a manera de introducción, nada más hacemos un repaso. La semana pasada estuvo bastante dinámico el estudio. Yo quiero también que usted sienta la libertad de hacerlo. Si es que si usted tiene la oportunidad, pues vamos a tener la oportunidad de poder interactuar para que podamos ser de bendición unos a otros. Hay cosas que tal vez en el momento se escapan, pero también usted puede traerlo y lo hacemos más hermoso. La semana pasada estuvimos hablando, ¿verdad?, de que el que edifica, Pablo ya puso un fundamento y dice que nosotros estamos sobreedificando sobre ese fundamento. Entonces, que nos demos cuenta qué es lo que estamos sobreedificando nosotros, porque si es de oro, si es plata, si es piedras preciosas, lógico, la recompensa va a ser de oro, de plata o piedras preciosas, por lo que nosotros estemos invirtiendo. Y cuando nosotros estamos invirtiendo en el fundamento que es la iglesia, quiere decir de que todas las cosas que nosotros hagamos, hagámoslo con excelencia para el Señor, hagámoslo con todo nuestro corazón, porque al fin y al cabo no lo estamos haciendo para el hombre, sino que lo estamos haciendo para Dios. Y el día cuando nos den la recompensa, ese día nosotros vamos a decir, nunca me imaginé tanto. Imagínense en ese tiempo cuando nos estén dando los premios, nos estén galardonando por lo que hicimos. Nada de lo que hagamos o lo que estamos haciendo quedará sin recompensa. Entonces hagámoslo con alegría, hagámoslo con gozo. Y entonces nos quedamos en esto, en el versículo 15, pero en el versículo 16, el apóstol Pablo le vuelve a recalcar, ¿verdad?, y decirle que tanto problema que había en Corintios por las divisiones, por los pleitos, por todas las cosas que se estaban dando en la iglesia de Corinto. En el verso 16 el apóstol Pablo les dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nos vamos a detener ahí. En esta porción no se está refiriendo el apóstol Pablo personalmente, sino que está diciéndole a la iglesia de Corinto: no sabéis que sois templo de Dios, a la iglesia en sí, porque era en la iglesia donde estaban pasando los problemas. Les está diciendo: no saben ustedes que son templo del Espíritu Santo, no saben que ustedes son templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo está diciéndole, como diciendo, ¿no lo saben ustedes? Porque tal vez por eso es que había tanto chisme, ¿verdad? Tanto pleito, tanta contienda. Porque él está diciendo, ¿no saben ustedes que ustedes son el templo de Dios? Para usted se dé una idea, Pablo no le está preguntando, sino que les está reprendiendo a los corintios. Con esta frase les está diciendo, ¿no saben ustedes? Les está reprendiendo a ellos. Y los regaña porque sabía perfectamente que, como que si no supieran la relación que tenían ellos con Dios. Al hacerse cristianos debieron haberse dado cuenta que ya la vida vieja cambió y que ellos tenían otra naturaleza, una naturaleza completamente nueva. Entonces ellos debieran entender que la iglesia, como hemos dicho siempre, la iglesia no es el lugar físico. La iglesia somos nosotros. Si alguien le hace daño a usted, le está haciendo daño al cuerpo de Cristo. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Si nosotros estamos hablando de nuestro hermano, si nosotros levantamos falso testimonio en contra de nuestro hermano, nosotros estamos destruyendo, estamos dañando el cuerpo de Cristo. Hermano, yo quiero que al mismo, así como el apóstol Pablo les estaba diciendo a ellos, yo les digo a ustedes también, ¿no saben que somos el templo el templo de Dios? Hay que tener cuidado, porque si nosotros le hacemos algo a nuestro hermano, nosotros estamos destruyendo el cuerpo de Cristo. Tenga cuidado, o más bien tengamos cuidado cómo nos expresamos nosotros de otras personas, porque si son cristianos, hay quien nos defiende a ellos, hay quien nos defiende a mí, hay quien defiende su iglesia. No quedará sin quien la proteja. Por eso es importante entonces que nosotros sepamos, como le dijo el apóstol Pablo,
¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cuando nosotros estamos reunidos, estamos como iglesia, ¿verdad? Pero cuando usted, aunque no esté, no nos da la libertad a nosotros de estar hablando mal, porque es el cuerpo de Cristo. Después él le dice, en esto, mire lo que dice en 2 Corintios 6:16, él dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El apóstol Pablo ya en 2 Corintios les menciona esto como recordándoles de que qué relación tiene el templo de Dios, o más bien dicho el cuerpo de Cristo, con los ídolos, porque había también idolatría. Entonces él está diciendo en Efesios 2:21, él dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Hay una cosa que quiero que entiendan conmigo, es de que la iglesia no tenía un lugar donde se reunían, por decirlo. No tenían un lugar físico, no tenían un templo donde ellos se reunían. Imagínense cuánta cantidad de gente y no tenían un templo. Por eso el apóstol Pablo les está diciendo, ustedes son el templo donde Dios habita, porque cada una de las personas, para los griegos esto no tenía sentido, porque ellos decían, ¿cómo puede existir un templo físico? ¿Cómo puede existir esto? Y se lo voy a leer para que usted, porque para ellos era confusión esto. Ellos no podían entender cómo, ellos podían decir que tenían un Dios, pero no tenían un templo. ¿Y sabe por qué es que lo hacían? Era porque, si usted se da cuenta, cuando Pablo fue a Atenas, habían templos. Y en Grecia habían templos. Y habían altares. Pero en la iglesia del primer siglo, no tenían templo. Y lo que ellos esperaban ver cuando entraban a un templo eran ídolos. Sí, me sigue la idea. Entonces, ellos dicen, ¿cómo pueden ustedes decir que son templo si ni siquiera físicamente hay un templo? Y mucho menos dónde están los ídolos. ¿A quién le están hablando ustedes? Le están hablando a un Dios invisible. El apóstol Pablo entonces dice, por eso dice, esta porción tiene que sonar, tiene sentido entonces cuando le dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, en el versículo 17 dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son vosotros, santo es. Créame, cuando usted vaya a la calle y alguien le haga algún daño, no se moleste, no se enoje, hay quien lo está defendiendo a usted. Por eso, hermanos, nosotros estamos llamados a vivir tranquilos, a vivir en paz con medio mundo, porque al fin de cabo no estamos solos, hay quien nos defiende. Usted y yo somos del cuerpo de Cristo. Dice que él está diciendo, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Mano, en la iglesia, por eso no podemos permitir que se infiltre. A veces se mete el pecadito, ¿verdad? Y decimos, ¿qué podemos decir que puede dañar el cuerpo de Cristo? La murmuración, el chisme, las contiendas, los pleitos. Usted va a Gálatas, capítulo 5, y va a ver el fruto de la carne, o las obras de la carne, y usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo está haciendo una lista de cosas que dañan a la iglesia, y muchas veces las pasamos desapercibidas. Miramos solo aquel pecador, uy, qué fornicario, uy, qué adúltero, uy, qué esto y lo otro, y pensamos que la lengua, pensamos que el chisme que dijimos de fulano, que esa cosita que se me vino, y a veces no tenemos ni siquiera la delicadeza, sino que vamos a contárselo a la gente que no es cristiana. Eso daña a la iglesia, tenga cuidado, porque dice, si alguno destruyere, vea el verso 17, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Si alguien está queriendo hacerle daño a la iglesia, tenga cuidado,
Tenga cuidado, porque la palabra no regresa vacía. Si Él está diciendo que va a destruirlo, es porque Él sabe perfectamente que el juicio viene con el que hace la obra de desobediencia. Por eso, al decir que Él lo va a destruir, hay que tenerlo muy en serio, no tomarlo como un jueguito de que tal vez se le va a pasar al Señor. No, usted es muy importante, usted es santo. Acuérdese, santo es apartado para Dios. No quiere decir que usted ya no comete pecado, no estamos hablando de que usted es apartado para Dios. Entonces, cuando viene, dice que sois templo, dos cosas que hacen esta construcción es que primero, la expresión templo está en singular. Es un templo, ¿verdad? No está diciendo muchos templos, sino que dice un templo. La iglesia somos el templo de Dios. Y Dios habita independientemente, individualmente en cada uno de nosotros. Pero somos el cuerpo de Cristo. Entonces, habita en la iglesia. La iglesia es el templo de Dios, porque ahí es donde Dios se mueve para hacer todo lo que está pasando. Ahí es donde Dios se mueve. ¿Ah? Selén, dime. No te oigo. ¿Ya me escuchan? Sí, ahorita sí. ¿Ya? Ok. Uno mismo puede, uno como cristiano, ¿puede uno destruir nuestro templo? Bueno, ahorita estamos viendo el concepto de la iglesia. Amén. La iglesia somos todos. Amén. Y él dice, el apóstol Pablo aquí lo está poniendo, a los corintios le está diciendo que somos el templo donde habita el Espíritu de Dios. Entonces, sí, nosotros podemos destruir nuestro templo también, pero en este caso, él está haciendo referencia a lo que es la iglesia, a lo que es el grupo de gente que ha sido lavada por la sangre de Cristo. O sea, no está hablando de que tú, mira, por ponerte un caso, tú vas a ser responsable de lo que tú hagas con tu cuerpo, pero tú vas a ser responsable de lo que le hagas al cuerpo de Cristo. Nosotros vamos a ser responsables de lo que hagamos en bien y en mal, porque no podemos dejar que, o solo hablar por hablar y pensamos de que, lo dije pero nadie me escuchó, se lo dije a una persona que ni conoce a la gente de la iglesia. Lo estamos haciendo daño, estamos destruyendo el cuerpo de Cristo. Entonces, tengamos cuidado, porque aunque tal vez esta persona no nos guste, no nos dan derecho a nosotros de proferir palabras, de darnos, metiéndonos a destruir el cuerpo de Cristo, porque la palabra dice que el que destruyera el templo de Dios, Dios le va a destruir a él. Ahora, más adelante el apóstol Pablo se refiere a nosotros como templo, pero en este caso lo estamos viendo como el templo y morada del Espíritu Santo, la iglesia, porque como te decía, no había un lugar físico. La gente iba de un lugar a otro y esa era la iglesia. Entonces, para los griegos decían, pero no entendemos esto, porque ¿dónde están sus ídolos entonces? ¿Dónde está el lugar físico? ¿Dónde está el templo de ustedes? El apóstol Pablo le dice que ellos son el templo y la morada de Dios. En el versículo 18, si vamos al versículo 18 entonces, les voy a leer esta parte nada más que dice, 2 Corintios 6, 16 al 18, dice, repitiendo lo que estaba diciendo, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y el verso 17 dice, por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces Él está diciendo, en ese 2 Corintios le está diciendo que Él va a habitar en nosotros, Él va a habitar en su iglesia. Cuando nosotros nos reunimos como iglesia, estamos todos juntos, ¿verdad? Pero usted en su trabajo, en donde usted esté, sigue siendo parte del cuerpo de Cristo. Entonces,
habita en su iglesia, habita en la plenitud. Por eso cuando nos reunimos se siente bonito, porque el Espíritu Santo nos está ministrando a todos en general, ¿verdad? De lo contrario, pues no pudiéramos ni siquiera recibirlo. Ya en el versículo 21, el versículo 18 dice: nadie os engañe a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Nosotros humanamente no tenemos nada de qué presumir, porque todo lo que tenemos, ¿de dónde viene? Viene de Dios. Aún la persona que se considere más intelectual, la persona más inteligente, ¿de dónde sacó la inteligencia? Desde Dios. O sea, a Dios no podemos y no nos creamos tanto, porque como dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, que Él da como Él quiere. El Espíritu Santo da como Él quiere. Entonces, nosotros no tenemos nada. La sabiduría de este mundo, acuérdense, es pasajera. La sabiduría de Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Es mucho mejor todavía. Entonces, en estos versículos, lo que Él está diciendo es de que mejor hagámonos ignorantes, de no saber tanto. A veces mucha gente sabe tanto de ciencia, sabe tantas cosas, pero de Dios no conoce nada. Entonces yo prefiero conocer de Dios para que Dios me haga sabio. Y es lo que dice el apóstol Pablo, que para que llegue a ser sabio. Porque el verso 19 dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. No nos ponemos a poner al tú por tú con el Señor. Y le voy a llevar una palabra. Cuando Job le estaba preguntando a Dios y diciéndole cosas, y Dios estaba como dejándolo que todo su argumento, Job, ¿verdad? Pero después le dice a Dios: a ver, dime, ¿dónde estabas tú cuando yo formé la tierra? Le pudo contestar. Y si usted va a leer el libro de Job, usted se va a dar cuenta donde le dice solo con eso. Y entonces Job realiza de que tan poquito conocemos nosotros, y no es para creernos tanto, porque hay gente que va a saber más que nosotros y gente que va a saber menos de nosotros. Pero hay un conocimiento que no está revelado a la gente que no conoce a Dios, sino que solo revelado a nosotros. En el verso en el verso 19 dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, porque escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. El verso 21 dice: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vuestro de Cristo, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Ni él se consideraba, ¿verdad? Si usted va, se recuerda que él dice que yo soy un apóstol abortivo, como diciendo, ni siquiera estaba planificado según otros, ¿verdad? Pero vemos el trabajo que hizo el apóstol Pablo, pero ni siquiera él. Y cuando habla de Apolo, se está hablando de una persona muy elocuente, una persona que tenía una oratoria extraordinaria para hablar. Esa gente, dice que Apolo era una persona que cautivaba cuando hablaba, una persona que mantenía la atención, porque lo que hablaba, lo hablaba con mucha elocuencia. Por eso es que unos decían: yo soy de Apolos, otros decían: yo soy de Pablo, otros decían: yo soy de Cristo, más fino, ¿verdad?, más sofisticados. Y yo soy de Pedro. Pero el apóstol Pablo aquí está diciendo: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, todo es de Dios. Sea Pablo, él lo está diciendo, sea Apolo, sea Pedro, el mundo, la vida, la muerte, todo le pertenece a Dios. ¿De qué nos podemos nosotros entonces gloriar? ¿Qué es lo que podemos gloriar nosotros? ¿Qué pudiéramos decir nosotros? Señor, mira, aprovéchate ahorita porque realmente yo estoy con ganas de ir a la iglesia. Aprovéchate, Señor, porque hoy estoy de buenas. ¿Se da cuenta cómo muchas veces nosotros, cuando entendemos este principio, tenemos que humillarnos y el Señor nos levanta? Todas las personas que nosotros vemos en la Biblia tuvieron un momento de decir, sentirse
que no eran nada, aún los grandes profetas, por Elías, por ejemplo, llegó un momento cuando sentía, dice, yo no soy mejor que mis padres, mejor me hubiera muerto. Imagínense qué depresión tenía. Y muchas de las gente que están como ejemplo para nosotros en la Biblia, aunque han tenido su máximo de excelencia, como Salomón, como Rey David, como grandes profetas, también tuvieron sus partes bajas. Pero tanto como estuvo Dios con ellos, cuando estaban en lo alto, también cuando estaban en lo bajo. Jeremías, por decir, Jeremías, si usted lee la historia de Jeremías, ¿verdad? No podemos decir nosotros que si estamos cumpliendo para lo que Dios nos mandó, hermano, no importa tanto que sea lo que logremos hacer lo que Dios quiere que hagamos mientras estemos vivos, nosotros somos exitosos. Jeremías, para darnos una idea, Jeremías sufrió tanto. Y mire, cuando Jesús andaba predicando el Evangelio, cuando él andaba predicando, la gente no lo confundió. Y vean que, les voy a poner un ejemplo. Jonás fue un profeta que todos en el barco se convirtieron cuando iba para Nínive, para Tarsis, se convirtieron. Cuando fue a Nínive, 1 millón de personas se convirtieron. ¡Qué profeta, verdad! Tremendo profeta. Pero fíjense, cuando Jesús andaba haciendo los milagros, no lo confundieron con Jonás. ¿Con quién dijeron? No es Jeremías, porque Jeremías no tuvo tanto éxito, porque siempre estaba profetizando y le iba mal. Se puede decir que fue un profeta que no tuvo nada de éxito. Él dice, es que ya no quiero hablar, pero dice que era tanto el deseo de que Dios lo quería usar como profeta, y no se ve tanto éxito. Entonces, aún así, nosotros podemos ver que el éxito lo mide Dios. Nosotros no nos consideremos fracasados porque no tenemos lo que fulano de tal tiene. Eso lo mide el mundo, pero usted está llamado a dar la capacidad que Dios le ha dado. Y si usted da todo por el todo, créame que usted está cumpliendo su parte en el propósito de Dios. Ya pasando al capítulo 4, cambia un poquito la temática, pero siempre dando, es decir, el versículo 1 dice, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Servidores de Cristo, no somos más porque estemos en posición de liderazgo, somos iguales. La única diferencia es que a unos nos van a jalar las orejas más que a otros. Pero ante Dios, hermano, somos servidores de Cristo. Es servidor el que está dando la bienvenida, es servidor el que lleva la contabilidad, es servidor el que está a cargo como ujier. Todos somos servidores. Y el apóstol Pablo entonces está haciendo cuenta de que en el cuerpo de Cristo no nos tenemos que considerar unos más que otros. Nadie, esto es palabra de Dios, nadie es más que nadie. Podrá resaltar un gran predicador, podrá resaltar un gran profeta, pero eso no lo hace más que ningún otro, porque lo mismo vale ante la presencia de Dios la persona que está de todo corazón atendiendo a la gente en la entrada, la persona que anda haciendo la limpieza, porque lo está haciendo para el Señor. Ahora dice, y vean, porque dice, y somos que administradores de los misterios de Dios. Al ser administrador no lo hace dueño a usted, no me hace dueño a mí. El administrador, aunque sea muy bueno, nunca va a ser dueño de donde trabaja como administrador, nunca. Podrá ser el mejor, podrá tener toda la confianza de su jefe, pero nunca va a ser el dueño. Y sin embargo la responsabilidad la tiene como que si el dueño estuviera ahí, porque si algo llega a pasar, ¿a quién le van a jalar le van a llamar la atención? Es al administrador. Hermanos, nosotros somos nada más administradores, somos nada más colaboradores de Cristo. En la medida que Dios nos llama, en esa medida trabajemos y sirvámosle al Señor, porque nosotros sabemos de que estamos administrando. Él dice los misterios de Dios. Misterios también pueden ser dones.
talentos. Puede ser misterio de que una palabra, como le decía yo, ¿qué tal si el Espíritu Santo me quiere usar a mí en don de palabra de sabiduría, palabra de ciencia? Son misterios, pero Dios lo puede hacer, pero eso no me hace mejor ni peor que nadie, porque Dios dice que el Espíritu da como Él quiere, Él da los dones como Él quiere. Yo no le puedo decir, Señor, ay, ese don muy bajo, Señor, dame uno mejor, uno que realmente la gente diga, wow, miren cómo. No, es que no estamos para impresionar a nadie, sino que estamos para servirnos y para que el cuerpo de Cristo sea edificado. No sé si tiene algún comentario usted. Sí, hermana Gloria. Yo pienso, pastor, que entre más dones le da el Señor, más humilde tiene que ser. Y así debe ser. Así debe ser. Alguien más, no vi si alguien levantó su mano por ahí de hacer algún comentario en referencia a esto. Hermana Eugenia. Cuando usted estaba diciendo que no nos consideremos más que otros, o sea, no somos menos que otros, no somos más, todos somos iguales. Amén. Sí, la verdad, todos somos iguales. Hay una historia que me gustaría compartir con ustedes, pero hay una parte que dice que cada uno sea hallado fiel. Vea lo que dice el versículo 1. Dice, se requiere que ahora bien, dice el versículo 2, se requiere que de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Si usted es un administrador, sea fiel en lo que usted está administrando, porque Dios lo va a bendecir, Dios lo va a recompensar en lo que usted ha sido fiel. Hay una historia muy bonita y quiero compartirla con ustedes. Está en Primera Crónicas 11 del 10, está en 2 Samuel 23, 8 al 12. Se lo voy a leer para que no pierda tiempo buscándolo, pero me gustaría que después usted le viera el sentido que tiene. En relación a esto de que Dios nos quiere fiel en lo que nos ha llamado. Dice el verso 8, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José, Basebet, Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Mire qué guerrero, 800 hombres mató a este hombre. Era uno de los valientes de David. El número 9 dice, después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido ahí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y su mano se quedó pegada a la espada. Tanta era la sangre que dice que su mano se quedó pegada en la espada. Aquel día hubo una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Dice que él destruyó todos esos y los otros se reunieron para ir a recoger lo que los otros habían dejado. Ese es el segundo valiente. Estaban haciendo lo que tenían que hacer, hablando, ¿verdad?, del versículo 2, de que cada quien sea administrador y que sea encontrado fiel. El número 3, vea que es diferente. Después de esto, fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo desafió y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová le dio una gran victoria. ¿Ve usted la gran diferencia? ¿Quién pudiera decir, pero si este hombre lo único que estaba defendiendo en un terreno ahí que era de lentejas, un pedazo de siembra de variedad de frijol, ¿no? Pero a él le habían dicho que cuidara eso, y este hombre defendió a esa parte, y dice que Dios le dio una gran victoria. Entonces no importa dónde Dios nos ponga, Dios nos va a honrar y Dios nos va a premiar, porque nosotros estamos haciendo nuestra labor donde Dios nos ha puesto. Si nos ha puesto
el don de servicio en media, en audio, hagámoslo lo mejor para el Señor. Porque tenemos que ser fiel en lo que se nos ha encomendado. No de parte de uno, sino que de parte de Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona es infiel? ¿Se puede confiar? Imagínense que le digan, hermano, a usted le toca dirigir. Y usted ni viene. ¿Pudiera usted confiar otra vez? Y eso se aplica no solo al pastor, no solo a los diáconos, se aplica a todo. Porque por eso es que muchas veces la gente ya nos tiene como mentirosos. Pero como la mentira no la vemos tan mala como el pecado del adulterio, podemos mentir, ¿verdad? Oh, es que viera, me salió un oso aquí por San Pedro, un oso. Pero a la hora de poner excusas nos inventamos una que ni siquiera nosotros las creemos. Pero ¿cuál es el problema? No somos infieles. Y Dios quiere que nosotros seamos fieles. Por eso es que es necesario que el que va a hacer la voluntad de Dios o el que va a ser administrador sea fiel. Él está diciendo, y me detengo en esto de Sama, porque si usted lo va a leer, me imagino que Dios va diciendo, bien hubiera podido correr, ¿verdad? Si él estaba solo ahí, imagínense, y Dios dice que es esta parte, porque lo puede leer en 2 Crónicas también, pero dice que Dios hizo un milagro, porque él estaba solo, defendiendo el terreno ese donde estaban las lentejas. Y Dios, al ver la fidelidad de ese hombre, que no salió corriendo, otro hubiera dicho, aquí se comen las lentejas, ¿verdad? Yo me quito de aquí, me van a matar. Él dice que se paró enfrente, defendió el terreno y Dios le dio una gran victoria. Sucedió un milagro entonces, porque los que venían eran los filisteos, y los filisteos eran guerreros, era gente de guerra. Entonces, cuando usted es fiel a Dios, Dios cumple su promesa de que van a suceder milagros. Sencillamente, si nosotros somos fieles con Dios. Del versículo 3 al 5 lo vamos a leer, dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por un tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes del tiempo, hasta que el Señor venga, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Muchas veces nosotros, y en la iglesia, tenemos que tener cuidado muchas veces de emitir juicio, porque muchas veces nosotros estamos emitiendo juicio sin saber realmente la intención del corazón de la persona. El corazón solo Dios lo conoce. Entonces, tenemos que tener mejor dejarle eso al Señor, porque muchas veces no sé que pequemos nosotros juzgando, ¿verdad? Hay veces que las personas andan, como le pasa a Claudia, ¿verdad? Que anda en la carrera y haciendo todo. Ay, qué tan creída que ni siquiera habla. ¿Quién está pecando? Claudia, porque está juzgando. ¿Se da cuenta? Y por eso muchas veces, a mí me decían que era muy despistado, pero olvídense, en la otra iglesia, tanta gente, y yo tenía que ir a la carrera porque tenía cosas que hacer, y no me podía quedar con medio mundo, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, yo tenía que pasar corriendo, porque era cantidad de gente. Entonces, no es que uno no quiera, sencillamente de que uno sabe que tiene que tener un compromiso y sabe que tiene que hacerlo. Si no, se desconcentra. Cuando viene a sentirse, ¿y qué era lo que tenía que hacer? ¿Verdad? Créame que hay veces que, como el caballo, ¿verdad? Que nada más le ponen para acá para que no se distraiga. Pero, hermano, no es bueno emitir juicio. Acuérdense que el que juicia es Dios. Y muchas veces nosotros queremos tomar el papel de Dios y el papel del Espíritu Santo y nos convertimos en muy espirituales, y entonces ya nosotros lo juzgamos a nuestra manera, pero acuérdense que el que juzga es Dios. Y el versículo dice, porque llegará un tiempo cuando será manifiesta las intenciones de los corazones, y entonces cada uno va a recibir, dice, la alabanza de Dios, ¿verdad? No importa, hermano,
créanme que descansamos en Dios cuando le dejamos ese papel a Él, porque no es para nosotros, no es para nosotros, y descansamos y comenzamos a ver que nuestro hermano a veces lo que necesita más oración nuestra que nuestro juicio. Así es que oremos unos por otros. Por eso en estos versículos lo que él está diciendo prácticamente es que muchas veces hay divisiones en la iglesia por el juicio. Ay, es que esta hermana no es nada espiritual, y es que esta hermana es aquí, esta hermana es allá. Pero dejemos que Dios trate con ella. Yo creo que logramos más orando por esa persona que poniéndonos al tú por tú. Porque llega el momento cuando de verdad hay personas que, como le decía la vez pasada en una de las enseñanzas, es bien difícil, hay gente que no es fácil tratar, donde tenemos que tener una dosis extra de longanimidad, paciencia con la gente. Pero sabemos de que, hermano, Dios nos puede ayudar en todo esto. Por eso es que tenemos que cuidar la iglesia. Cuando usted no esté, cuando alguien esté hablando de alguien de la iglesia, absténgase, diga, ¿sabe qué? Mejor oremos. ¿Y sabe qué? Si el chismoso tiene costumbre de eso, otra vez ya no se le va a acercar. Porque donde para el chisme, para la contienda. Hay una ilustración están muchos cerillos, y hay un cerillo que está hasta por aquí. Ya donde está ese cerillo hasta aquí ya no llega el fuego. Eso quiere decir de que si usted escucha el chisme una y otra vez, hasta entonces paren usted y el hermano, creo que está haciendo más daño. No oremos por él. ¿Y sabe qué? Se evitan los chismes en la iglesia, se evitan las murmuraciones, porque eso causa, eso estamos hablando. No me he estado saliendo del tema. Esto es lo que causa problema en la iglesia, porque muchas veces eso causa divisiones. No te juntes con él, no te juntes acá, no te juntes allá, y comienzan a hacer divisiones. En el verso 6 dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como el ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra los otros. O decir, wow, es que yo soy, si usted supiera mis antecedentes, yo vengo de la universidad tal y tal, y cuando usted le dice, ¿y usted dónde estudió? Pues yo apenas he estado estudiando en la iglesia. Le falta mucho entonces que aprender. Yo lo que le diría, a usted le falta mucho que aprender de humillar, mucho de humildad, porque hermano, muchas veces esa gente no va a ir a una iglesia, porque va a decir, no es a mi altura, yo estoy ya para la gente que está aquí, yo le voy a enseñar solo a pastores, maestros, ya, porque mi capacidad intelectual está muy por acá. ¿Cómo nos miraría Dios? Dígame. Yo quiero un ejemplo, hermanos, porque estoy hablando cosas que están pasando ahorita. Y en este tiempo donde usted tiene la oportunidad de estar viendo esta enseñanza tan simple y tan vez ridícula para usted, mientras tiene la oportunidad de ver a grandes predicadores que tienen miles de seguidores, donde ahorita, ¿a quién veo? Veo al pastor que no me cae tan bien y que me dice cosas que no me gustan, o veo a aquel que me hace levantarme de la silla, que tiene miles de seguidores. Muchas veces nosotros hacemos la diferencia, y por eso va a predicar hermana Araceli. No pudieran haber puesto a alguna otra persona más capacitada. Y sabe que es muy posible que la palabra que yo quería escuchar, ella me la iba a dar. Y yo estoy haciendo la diferencia entre quién va a predicar, mientras la palabra de Dios esté hablada y siendo tenga respeto y aprenda a ser obediente y sométase a la palabra de Dios. Y se lo digo en el temor de Dios, porque muchas veces hacemos diferencia entre predicador y predicador, y muchas veces los que estamos malos somos nosotros, porque nosotros queremos, con él sí, a él sí le oigo yo, porque no me conoce. ¿Qué tal si conociera mi testimonio? ¿Se ha dado cuenta que muchas veces, y yo me he dado cuenta porque vengo de un trasfondo pentecostal, estamos hablando cosas que nos confrontan, amén, siga por ahí, y la persona que anda haciendo esas cosas es la que está gritando. Esto, hermano, esto no se habla en los altares, y por eso muchas veces
estamos nosotros haciendo la diferencia. El apóstol Pablo les está diciendo a ellos, no es Pablo, no es Apolos, para que se estén dando cuenta de que lo que el apóstol Pablo les está diciendo, para que no se envanezcan unos con otros, para que no hagamos nosotros, levantemos a gente en los altares, y a veces estamos levantando hombres, y están aquí por allá, y cuando fallan, ay Dios, pero no entiendo, si era un hombre que tantos miles, y no puedo creer, ¿y qué esperaba si es un hombre? Nosotros muchas veces ponemos en pedestales a los hombres, y eso es pecado. El apóstol Pablo lo está diciendo. No podemos poner pedestal a ningún hombre, porque el hombre nos va a fallar. El apóstol Pablo nos está advirtiendo en el capítulo 6 y nos está diciendo, pero hermanos, he presentado como ejemplo en mí y Apolos, por amor de vosotros, para que de nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Palabra dura, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Esta es una realidad, que si nosotros comenzamos a ver al que está predicando, sea que tengas tantos miles de seguidores y tenga la iglesia más grande, lo comencemos a ver como lo que es, como un hombre que puede fallar. El día que falle, digo yo, de que se extraña, es carne, pellizquen y todavía le va a doler. Yo esto lo aprendí de mi pastor Leonel Robaina, y si algún día escucha este mensaje del pastor, yo bendigo su vida, porque él me enseñó a pensar no más de lo que Dios lo ve a uno, a que sepamos que somos humanos, para que esto nos ayude a nosotros a empatar cuando una persona comete un error, a saber de que es humano, a que nosotros le restauremos. ¿Se acuerda que estudiamos esto donde dice, si alguno es sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre? Entonces, hermano, tenemos que ver a la gente como lo que es, no levantarle altares, no pongan pedestales ni en altares tan altos a los hombres, porque el día que falle, usted no le quedó mal él, usted se quedó mal por estar poniendo la mirada en el hombre. El hombre no va a fallar, el único que no falla, porque es perfecto, es nuestro Señor Jesucristo, y se lo digo con convicción. Si es que, hermano, está bien, hay muchos predicadores que son de mi agrado y los escucho, pero ¿sabe qué? Y si son de bendición para mí, gloria a Dios, y oro para que sus ministerios se mantengan, porque si son de bendición, el enemigo también los va a atacar. Pero eso no quiere decir que yo los vea como súper espirituales o super hombres. Son humanos y pueden fallar, y nuestra oración tiene que ser, porque ¿sabe qué es lo que pasa? Volvemos a lo que comenzamos el capítulo, donde dice que somos parte del cuerpo de Cristo. Y con esto va otra cosa también, y le voy a poner, regresando a esto. Hay veces que nosotros miramos las iglesias, ¿verdad? No estoy hablando de templos, estamos hablando de las iglesias, y decimos, oh, con eso no me junto yo porque no son tan espirituales como nosotros. Estamos haciendo división con la iglesia, somos una sola iglesia. ¿Y sabe quiénes van a decir? Bueno, pero usted es cristiano y el otro es cristiano. El que no ha leído la Biblia no sabe la diferencia. Cuando comenzamos a hablar de una iglesia, estamos haciéndole daño al cuerpo de Cristo. Y de repente decimos nosotros, pues lo invito a la iglesia y no quiere ir. ¿Y no será que porque antes lo escuchó chismeando y diciendo de otros cristianos? Por eso es que la radio, hermano, no se tiene que tomar para atacar uno a otro. Sale de un programa, dice, ay, gloria a Dios que terminé mi programa, y entra otro que dice que es cristiano a tirarle y a botarle todo lo que dijo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Hermana Eugenia. Fíjese que tristemente escuché de mi vecino, que es el esposo de la señora que le hicieron la cirugía del corazón abierto, mi vecina, y me estaba diciendo, estábamos hablando otra vecino y él, y me estaba diciendo, dice, no sé qué fue lo que hicieron de comentario de las iglesias, y dije, sí, dice, por eso es que yo no creo en las iglesias, porque mi mamá me llevaba a fuerza a la iglesia adventista, dice, y no, dice, pura religión y pura religión. No le dije nada porque estaba el otro vecino, pero me estoy pidiendo al Señor que me ayude, ¿verdad?, a ver de qué manera, porque como usted dice, ellos no saben que hay diferencia, ¿me entiende? A veces por una
ya dicen todos los cristianos, o toda la religión, ¿verdad? Cristiana. Y yo le digo, ay Señor, ayúdame para que Él me dé palabra, pastor, para aclararle a Él, ¿me entiende? Y yo le iba a decir, pero estaba mi otro vecino y dije, no, aquí no vamos a poner, ¿verdad? De que uno no va, o sea, yo no busco una religión, y así lo voy a decir, ¿verdad? Yo busco una relación con el Señor. Amén. Entonces, sí se da cuenta que hace más daño que beneficio el hecho de ponernos a hablar de otra iglesia. Porque es la misma iglesia, es un cuerpo nada más. El hecho de que hablemos de otra congregación no nos a nosotros, no nos hace más especiales. Tenemos que preocuparnos más, porque nosotros no estamos llamados a eso. Si usted está congregando aquí y esta iglesia es de bendición para usted, ore por mí. Oremos unos por otros. Mantengámonos unidos. Hagamos las cosas bien para el Señor, sin estar viendo qué es lo que no hacen, lo que hacen los demás. Porque eso más bien nos quita energía y nos va a frustrar. Si usted se pone a ver las actividades de otra iglesia, van a decir, ¿y por qué aquí no hacemos esto y no hacemos el otro? ¿Y qué anda usted metiendo las narices en un lugar donde usted no pertenece? Pero se puede tomar algo que a uno le gustó para traerlo, para mejorar la iglesia donde nosotros estamos, Claro que sí. agarrar las buenas ideas. Amén, claro que sí. Pero es donde le digo de que es de beneficio, tenemos que ser de beneficios unos para otros. Tenemos que orar unos por otros. Tenemos que orar por nuestros hermanos. En mi oración yo siempre digo, oremos por las congregaciones y sus pastores. No sabemos lo que está pasando cada pastor y su congregación. Entonces, ojalá que muchos estén orando también por mí, ¿verdad? Amén. Ojalá que otros pastores estén orando por los pastores, que en este tiempo salgamos adelante, pero sobre todo que el nombre de Dios sea glorificado. Hermano, por eso no es bueno estar tirando, créame, y usted ha escuchado mi mensaje, yo no estoy hablando muy mal de ningún predicador, porque al final de cuentas se va a dar cuenta a Dios. Y el verso 6 lo está diciendo. Cada quien va a dar recompensa. Y Dios, ¿qué es lo que va a decir? Él va a glorificar, Él va a exaltar a esa persona. Y yo quedo en vergüenza después. Entonces, yo creo que nos quedamos aquí en el versículo 6. ¿Algún comentario? ¿Alguien de los que